disponemos a recibir la palabra, el estudio a través de Grecia. Ahí voy, aguántenme. Vamos a orar antes de que empiece para no decir tonterías. Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque ha sido muy bueno, Señor, porque cada día cuidas nuestras vidas, Señor. En esta hora pongo en tus manos todo lo que va a salir de mi boca, que sea palabra inspirada por ti, Señor, y revelada por ti. Te pido que llegue hasta las entrañas, hasta el corazón de los que lo van a escuchar y que pueda ser una enseñanza que nos sirva de algo, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí. Bendice a los que no han llegado, que vienen en camino, que para el siguiente miércoles o la siguiente reunión propongan en su corazón el llegar puntual. En el nombre de Jesús, amén. Antes de empezar, aprovechando que tengo el micrófono, los voy a regañar. No se crean. Solo les voy a decir un comentario. Todos los miércoles termino con dolor en mi corazón porque tengo la meditación con los niños y como de 25 niños que tengo ahí en la meditación, solo como a 2 niños sus papás les explican la meditación. Entonces tengo que repetir yo toda la meditación porque los niños no saben nada. Y la verdad que eso hace que me duele el corazón el ver a los niños con papás que dicen saber mucho, pero sus hijos reflejan otra cosa. Entonces se los encargo. Bueno, vamos a empezar ya. Solo fue un comentario. Al que le quede bueno, al que no lo desecha, o cuando tenga hijos lo aplica. Vamos a seguir con Hechos, y la verdad es que está bien interesante, es como una novela, porque te tiene así bien picado de, ay, ¿qué va a pasar? Es puro drama, Hechos, está bien padre. Entonces nos quedamos en el 21, 17. Espero que se acuerden de lo que pasó anteriormente. Ay, ya me perdí aquí. Bueno, Pablo estaba con el profeta Agabo, y es cuando el profeta le quita el cinto y se amarra los pies y las manos y le dice, cuando tú te vayas a Judea, los gentiles te van a amarrar así las manos, y todo el mundo le empieza a decir, no, Pablo, no te vayas, que no sé qué, y Pablo les dice, ay, cállense, porque me voy a ir. Y bueno, se va y se arriesga, y vamos a empezar ahí con la novela de Pablo. Bueno, vamos a recordar tantito. Acuérdense que estaba como en este asunto Pablo de enseñarle a los gentiles que ya no se vivía por la ley, sino que ahora se vive por gracia como vivimos nosotros. Para recordar un poquito, vamos a Gálatas 2:11. Y ahí es cuando Pablo amablemente regaña a Pedro, porque Pablo estaba ahí con los gentiles y llega Pedro a ayudarle. Entonces dice, cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen en el 12, antes que viniese algunos de parte de Jacob, Jacob era como el pastor de la iglesia de Judea. Ahorita vamos a hablar más de él. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bien lindo, ¿verdad? Bueno, se supone que Pedro estaba ayudando a Pablo a evangelizar allá a los gentiles. Y cuando estaba con los puros gentiles, Pedro se juntaba y sí, bien compas y no sé qué. Entonces Jacob manda a algunas personas ahí en Antioquía que eran judíos, y cuando Pedro ve a los judíos entrar, se pone nervioso y entonces se empieza a alejar así discretamente de los gentiles,
Y ahora ya solo le hablaba a los judíos y no les hablaba a los gentiles. Entonces Pablo lo regaña bien sabroso y le dice, dije a Pedro delante de todos. O sea, haz de cuenta que Pablo se agarra el micrófono y Pedro estaba por allá con los judíos y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído que en Jesucristo para ser justificados. Y bueno, ahí le empieza a decir, pero le habla bien feo. Entonces lo regaña porque estaba en ese proceso Pedro de juntarse con los gentiles y creer en que la salvación era por gracia y no por ley como lo creían los judíos. Entonces, los de Jerusalén, que es donde estaba la iglesia madre, eran puros judíos y creían que la salvación venía por obras. Ellos cumplían la ley así de Moisés al pie de la letra. Eran como los fariseos que más o menos estuvimos estudiando. Y pues ahí vamos a Hechos 15. Todo esto es como una introducción para que sepan de qué estoy hablando, porque si no entienden, pues no entienden. Hechos 15, 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Bueno, y ya empezaron a decir otras cosas. Pero bueno, lo que quiero que veamos aquí es que hay unas cosas que se le llaman dispensaciones. Las dispensaciones es la forma de leer la Biblia o de interpretar la Biblia, que han sucedido varias dispensaciones desde Génesis 1:1. Entonces, es otro tema, pues. Pero ahorita, en esta época que estamos aquí hablando, en Hechos 21, estaban los judíos en la dispensación de la ley, que es hacer todo por obras, que la salvación venía por obras, pero Dios le había revelado a Pablo que había una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia, que es en la que vivimos nosotros. Porque si viviéramos en la dispensación de la ley, nadie de nosotros sería salvo ahorita, porque no estamos cumpliendo exactamente lo que dice la palabra. Entonces Pablo, Dios ya le había revelado esta nueva dispensación, que éramos salvos a través de Jesús, que éramos salvos a través de la gracia y no por obras. Por eso dice aquí que enseñaban a los gentiles a que no tenían que seguir la ley así al pie de la letra. Si hacías lo que decía la ley, es porque Dios te había mandado que lo hicieras, es porque era la voluntad de Dios. Bueno, entonces más o menos entendieron lo de las dispensaciones y que la ley y la gracia. Ok, entonces ya vamos a empezar con Hechos 21, en el 17, ya es cuando llega Pablo ahí a Judea. Dice, Hechos 21, 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bueno, entonces Pablo llega a Jerusalén. Como les dije, Jerusalén era la iglesia donde estaban los principales, donde estaba Jacobo. Jacobo también es Santiago, que es el hermano de Jesús, bueno, el medio hermano de Jesús, y era como el pastor de ahí, de esa iglesia, era como el que tenía el liderazgo. Y aparte, los apóstoles, que también iban a esa iglesia cuando no estaban como de misiones, habían denominado ancianos, que eran 70
70 personas que les ayudaban ahí como en el orden de la iglesia. Entonces estaba pura gente, pura gente picuda y pura gente que seguía la ley así, al pie de la letra, y que todavía cuando hablaba Pablo de la gracia se ponían así como que les daba miedito. Entonces llega Pablo con ellos y lo primero que hizo fue saludarlos, pero dice, que se me hace medio padre, dice, empezó a contar los hechos de los gentiles. O sea, él les empezó a hablar, no, es que todos los que fueron salvos por gracia, que ninguno de ellos era judío, unos eran de Roma, otros eran de no sé qué, y yo creo que estos estaban así como, hasta les dio aquí tortícolis de tener el cuello tan tenso. Y bueno, así estaba la cosa, ¿no? Estaban, yo creo que bien nerviosos todos escuchando lo que Pablo estaba diciendo. Pero ahí el Jacobo sentadito con las piernas cruzadas así. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios así bien. Ay, gloria a Dios. Bien hipócritas. Ay, sí. Y entonces Jacobo empieza. Ya ves, hermano, con los pies cruzados me lo imagino así y con la cabeza alta. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos, en el 20 estoy leyendo, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos celosos por la ley, como presumiendo, ay, si tú evangelizaste a los gentiles, pero aquí, ¿cuántos miles de judíos celosos de la ley? Como diciendo, a ver, tú hiciste algo, pero lo que nosotros hicimos es mejor. Entonces, en el 21, bueno, Santiago o Jacobo, como ya lo dije, era un hombre que seguía así al pie de la letra la palabra y que todavía no, su entendimiento no quería reconocer la gracia, entonces por eso estaba de ese modo. Y ya en el 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Así como diciéndole, tú les estás enseñando. Apostatar significa negar o renunciar a la fe. O sea, le estaba diciendo, tú estás enseñando a las otras personas a negar a la fe, a negar a Dios casi. Y así como acusándolo de algo que era falso, porque Jesús llegó a transformar eso, a que ya no somos salvos por la ley, sino por gracia. Y bueno, Jacobo así queriendo acusar, pero ahí estaba platicando con mi papá y me dijo Eclesiastés 4:4, vamos a leerlo para que veamos lo que pasa en este momento. Eclesiastés 4:4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, o sea, los que están haciendo bien las cosas van a provocar, ¿qué? La envidia del hombre contra su propio prójimo. Una pedrada para quien le caiga. Si tú te la pasas criticando a un líder, entonces el líder no está mal, estás mal tú. Porque dice que cuando alguien hace un trabajo de excelencia, ¿qué es lo que producen los carnales? Envidia. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que Pablo estaba haciendo bien su trabajo y produjo envidia en la vida de Jacobo. Produjo envidia en la vida de todos estos ancianos porque no querían reconocer que ya eso había pasado de moda, que Jesús vino a quebrantar todo eso y que ahora podíamos ser salvos de otra manera. Entonces aquí Eclesiastés 4:4 nos explica lo que estaba pasando en este momento y lo que no pasa en esta iglesia. Entonces, en el 21 dice que había unas personas que habían sido, que les pagaban para ser informantes falsos,
para decir cosas en contra de Pablo. Y decía que tú le dices a los gentiles que no se circunciden, como si estuviera mal la circuncisión. Y Pablo no decía eso. O sea, Pablo decía, si Dios te lo manda, hazlo. Pero no, nunca les decía, no cumplas la ley, ni tampoco les decía, tienes que cumplir la ley al pie de la letra. Pablo decía, si Dios te lo está pidiendo, hazlo porque Dios te lo pide, pero eso no te va a producir salvación. Eso era el mensaje que Pablo decía. Entonces, ahí bueno, dicen algunos comentaristas, no se explica ahí, que entre esos ancianos estaba Pedro. Y Pedro era un hombre que Dios le había mandado, ¿a qué? A predicar a los gentiles. Que su llamado era para los gentiles, porque dice que él tenía las llaves, entonces él era quien iba a abrir ahí camino. Y dicen, no les puedo decir que es verdad porque pues no estuve ahí, pero dicen que lo más seguro es que estaba ahí y que tenía tanto miedo de Jacobo y de los ancianos que se quedó así. No dijo nada, porque él pudo haber dicho, eso es verdad, Dios me lo dijo a mí. Dios me dijo que eso estaba bien y que yo tenía que ir a compartir a los gentiles. Y se quedó callado y prefirió que Pablo se hiciera bolos él solo. Entonces, el Jacobo sigue hablando y le dice, ¿qué hay pues? Así como, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué? ¿Qué onda contigo? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que has venido. Entonces yo creo que me imagino que Pablo en ese momento le dio un poquito de miedo, porque si recordamos cuando Agabo le dijo que lo iban a atar, él le responde, ¿por qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? O sea, lo más seguro es que sí tenía miedo Pablo, pues obviamente a ninguno le gusta que se junte mucha gente en contra de él. Y pues Pablo estaba, me lo imagino así como, ay, ¿qué voy a hacer? Pues estos no me apoyan, acá el Pedro se quedó callado y pues bueno, y ya siguen. Y se le ocurrió al Jacobo una idea, vamos a leerla, aquí dice, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces ahí Jacobo tuvo la idea y le dijo, ¿sabes qué? Pues hay 4 muchachos que van a hacer el voto del nazareato. ¿En qué consistía eso? En que se rapaban la cabeza como para decir que habían sido purificados. Estaban 7 días dentro del templo guardados, así no se acercaban a nadie, no pueden acercarse a los muertos, no pueden, así un montón de cosas, pero tenían que estar encerrados 7 días en los que no tocaban navaja a su cabeza, y ya después de 7 días se rapaban y al final iban al templo y ofrecían sacrificios, y junto con esos sacrificios quemaban el cabello que se habían rasurado. Entonces dice aquí que este era un voto de purificación. Y yo me pregunto, ¿de qué se tenía que purificar Pablo? No dice que haya hecho nada malo, pero Jacobo y los ancianos lo estaban juzgando de haber hecho cosas en contra de Dios. Entonces yo creo que el miedo de Pablo lo hizo pensar, ay, bueno, sí es cierto, lo tengo que hacer, porque si no me van a acusar de otra cosa. Él no tenía que haber hecho ese voto. Él no tenía por qué purificarse. Lo hizo por temor a los hombres, por miedo a lo que fuera a suceder. Y no solo eso, tuvo que pagar los gastos. ¿Qué significaba eso? Que Pablo lo hacía un hombre más piadoso. Como de, ay, sí, se tuvo compasión de estos 4 muchachos, y eso lo hacía como una mejor persona. Entonces, o sea, aparte de que hizo un voto para obra de los hombres, tuvo que pagar todo el gasto y todos los sacrificios que iban a ofrecer las otras personas.
Y aparte de esto, al hacerlo demostraba que era judío, porque esta ya no era una tradición cristiana, era una tradición que era meramente judía. Entonces ahí estaba demostrando, si es cierto, tienen razón ellos, la ley es la que me cuida, el cumplir la ley es la que va a mandar protección alrededor de mí. Yo creo que por el mismo miedo, y pues no puedo decir que está mal, o sea, sí estuvo mal, pero era humano, cometió errores y quizás estaba muy asustado. Entonces, pues seguramente lo hizo por miedo. Y bueno, y le dijo Jacobo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado, ahí sí lo leí bien, les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado de los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, estaban diciendo como ya, o sea, tú estás bien, nosotros nos encargamos de aquellos, como para quitar la culpa que tenía Pablo, pero no tenía por qué haber tenido esa culpa. Y bueno, el 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los 7 días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y pues Pablo, asustado, no sé cómo, hizo lo que le dijeron. Y bueno, esto trajo consecuencias, pero vamos a verlas aquí. Cuando estaba a punto, yo creo que Dios no estuvo de acuerdo con esto y no permitió que se cumpliera completamente el voto. Porque vamos a leer en el 27, pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ya ven que siempre hay esos judíos chismosos que están viendo qué hace uno y qué no. Y bueno, estos judíos alborotaron un montón de gente y dijeron, vénganse, vamos acá porque ahí está Pablo dizque haciendo un voto. Y el 28, dando voces, empezaron a gritar, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Bueno, ahí lo acusaban de 4 cosas. La primera dice que enseña a todos contra el pueblo. Y ahí estaba viendo y decía que, según ellos, afirmaban que enseñaba a los judíos a abandonar las leyes, a no cumplir lo que decían. Y pues ya se los expliqué, Pablo nunca dijo eso. Pablo les decía, si Dios te lo pide, hazlo. Pues es lo que les he dicho. Pero ellos estaban diciendo que Pablo les decía a todo el mundo, deja la ley, deja la ley, deja la ley. Pero eran informantes que eran falsos. La segunda acusación dice aquí, la ley. Decían que Pablo se oponía a la ley de Moisés por lo mismo, por lo que le decía a todo el mundo que no lo tenía que cumplir. El tercero dice, ahí ya me perdí, y este lugar. La misma acusación que le dieron a Pablo, se la dieron a Jesús y se la dieron a Esteban antes de crucificarlo. Vamos a verlo en Marcos 14, 57. Ahí acusaron a Jesús por hablar en contra del templo. Marcos 14, 57 y 58. Dice, entonces levantándose unos, dieron ¿qué? Falso testimonio, o sea que no era verdad, contra de Jesús diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Culpaban a Jesús de que decía que el templo no era un lugar santo y que él lo iba a derribar. Y con Esteban pasó lo mismo en Hechos 6:13. Hechos 6:13. Y pusieron testigos ¿qué? Falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que este lugar, que
ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Las mismas cosas que le dijeron a Jesús y que le dijeron a Esteban, les estaban diciendo a Pablo. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Que el diablo siempre nos quiere engañar y es muy poco creativo. Siempre nos engaña de las mismas maneras, pero los mensos somos nosotros que siempre le hacemos caso. Viendo que otros ya pasaron por lo mismo y nosotros ahí vamos. Pero estos tres no fueron mensos porque conocían a Dios. Entonces, la otra cosa que decían es que profanó el lugar santo. Y aquí explica en el 29 por qué dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, no era algo real, dice, a quien pensaban. Sí estuvo, cuando estuvo Pablo en Grecia, estuvo con él. Trófimo era un amigo suyo griego y estuvieron juntos, pero los vieron en la calle. Y por verlos en la calle ya pensaron que lo había metido al templo. Y antes en el templo había una división. De este lado se sentaban los judíos y de este lado los gentiles. Entonces, si uno de este lado cruzaba la rayita, los judíos tenían derecho legal sobre la vida de ese gentil y lo podían matar en ese momento. O sea, así era la ley. Si Adriana se cruzaba así la rayita, ya. Ellos podían hacer con Adriana lo que querían. Y bueno, estaban juzgando aquí a Pablo porque metió a Trófimo al templo, pero pues era una mentira, solo lo pensaron y ya lo dijeron así para acusarlo. Vamos a seguir leyendo entonces en el 30. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Por qué cerraron las puertas? Estaba leyendo y dice que cerraron inmediatamente las puertas porque estaban seguros que iban a matar a Pablo. Porque si con las puertas abiertas mataban a Pablo, entonces el templo iba a ser inmundo. Y ellos, como eran muy santos, cerraron las puertas para que no fueran juzgados. Entonces, como bien ilógico lo que están haciendo, ¿no? Matan a alguien y no es nada malo, pero cierran las puertas ahora sí para no condenarse. Pero bueno, así eran estos hombres. En el 31 vamos a leer 31 y 32. Y procurando ellos matarle, se avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El tribuno era, bueno, había un lugar que se llamaba la fortaleza, que es donde estaba la compañía esta y el tribuno. La fortaleza era como una fortaleza que estaba como en un lugar estratégico y desde ahí podían ver todo lo que pasaba en la ciudad, pero principalmente tenía una vista hacia los patios del templo, porque a cada rato había ahí desfiguros. ¿Qué? Disturbios. Entonces, pues uno de las personas vino con los de la fortaleza, que eran la compañía, que eran 1000 soldados romanos. Una compañía constaba de 1000 soldados romanos. Entonces llegan y les avisan y dicen, no, pues que hay uno que lo van a matar, que no sé qué, y ya salen corriendo todos. Dice que fue el chido, el jefe, que era Claudio Lisias, ahí no dice, lo leí. Claudio Lisias era el jefe de la compañía y agarró a unos soldados y les dijo, vénganse conmigo, y ya se los llevó. Entonces, en cuanto los judíos vieron al jefe de los romanos, ya así, aquí no pasa nada, y lo dejaron de golpear, porque como no había sido juzgado, pues no tenían nada que hacer golpeándolo. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, llegando el tribuno, que era Claudio, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Aquí vemos que se está cumpliendo la profecía que le había dicho a Gabo, que lo iban a encadenar.
Y pues aquí ya vemos que lo ataron con 2 cadenas. Dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, ni ellos mismos se podían poner de acuerdo. Estaban diciendo, no, es que hizo esto, y aquellos, no, aquello. Y el Claudio así como, no, pues ya decídanse. Y no sabía qué hacer. Entonces, como no podía entender nada, dice que lo mandó a llevar a la fortaleza. Dijo, no, estos si yo los dejo aquí, nunca se van a poner de acuerdo. Yo creo que ya los conocía. Por eso su fortaleza tenía una vista especial hacia el patio de los judíos, porque decían, no, estos a cada rato causan problemas. Y bueno, el Claudio así como de, ay, mis chavos. Y ya lo agarró y se lo llevó. Y, ¿qué más? Aquí, el 34, no, ya lo leí. El 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, lo tuvieron que cargar como un costal de papas porque la multitud le jalaba todo lo que podía para matarlo. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! O sea, lo odiaban tanto que lo querían matar en ese momento. No querían juzgarlo, no querían pensarlo así. En instantes ya querían verlo muerto. Pero yo creo que Pablo en ese momento, no sé, me imaginaba yo la novela así, todos detrás de él y Pablo calladito. Yo creo que en ese momento estaba pensando todo lo que Dios había hecho con su vida. Cómo él 27 años atrás estuvo presente en la crucifixión de Jesús quizás y dejó que lo mataran o él sí fue partícipe de la muerte de Esteban y no dijo nada. O sea, yo creo que me imagino a Pablo pensando todo eso que él había hecho y cómo un poquito tiempo antes él lo había negado, había obedecido a los hombres en vez de hacer lo que Dios le pedía y cómo Dios tuvo gracia y tuvo favor con él que lo protegió de que se muriera, que mandó a estos soldados a que lo cubrieran, a que lo protegieran de morir. Y yo me imagino ahí Pablo alabando en su cabeza y dando gracias a Dios por lo bueno que había sido con él. Y vamos a ver aquí que sí fue cierto, porque ya después empieza su defensa y está bien padre. Entonces, ya en el 37, defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meterle a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? El griego era un idioma para la gente nice. No cualquiera hablaba griego. Entonces yo creo que el Claudio pensó que era un cualquiera y cuando le preguntó en griego, a ver, ¿puedo decirte algo? Fue así como, wow, este no es cualquiera. Y eso llamó la atención de Claudio y pues vamos a ver qué le pregunta. Estaba bien confundido Claudio. Dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes ¿qué? Eso. Antes de esos días y déjame, sí me entienden. Y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Lo había confundido con un egipcio, que este egipcio dicen que era un falso profeta, que tenía ahí un grupillo de gente que estaban en contra de los romanos y querían sacar por completo a los romanos. Entonces cuando Claudio lo vio dijo, uy, este es el egipcio, ya lo agarré. Porque lo que hacían el egipcio y su clan, es que se camuflajeaban como judíos y se metían, eran bien salvajes, por eso les dice ahí sicarios, se metían entre la multitud y así empezaban a cuchillar en lo secreto a las víctimas y ya de repente se caía y ellos desaparecían y nadie los encontraba, eran bien canijos. Bueno, entonces no sé cómo lo hicieron, pero atraparon a todos, pero el único que se pudo escapar era el jefe de los sicarios estos, el egipcio. Y cuando Claudio lo vio, dijo, ay, este es el egipcio. Pero como vio que escuchó que hablaba griego y lo vio muy acá, pues lo hizo dudar y ya se puso a platicar con él. Pero todo eso
le dio gracia a Pablo con Claudio, porque dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Dios le dio tanta gracia a Pablo porque Dios sabía que Pablo era un hombre que iba a hacer su voluntad. Si hubiera sido otro, yo creo que Dios no hubiera permitido que hablara. Y en el 40 ya dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, qué padre, yo digo, ay, qué padre, quiero ser como Pablo. Pero no puedo porque él hablaba como 7 idiomas y yo uno. Entonces, Pablo, yo me lo imagino así todo golpeado porque vimos antes que lo golpearon, que lo jalaron y a pesar de eso, dice, déjame dar mi defensa, déjame hablar. Obviamente Pablo ya traía todo preparado para evangelizar y el Claudio le dijo, ándale pues, está bien, solo porque me caes bien. Y ya lo dejó hablar y dice que hizo señal, pues no sé cuál sea la señal, pero ya les hizo así que se callaran y todo el mundo así, porque ya ahí a la fortaleza no pudo entrar toda la multitud, solo entraron algunos. Entonces ya, déjame ver qué hora es. Ay, sí tenemos tiempo. Dice en el 22, ya vamos a empezar con el capítulo 22. Ya casi acabo, pero está padre esto. Dice el Pablito, varones, hermanos. Acuérdense que estaba hablando hebreo y ella no estaba hablando griego. Y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, Pablo sabía cómo llegarle a todo tipo de gente. Al Claudio le habló en griego y aquí a los que estaban en la fortaleza les habló en hebreo. Era bien trucha. Bueno, entonces empieza a hablar en el 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. O sea, les estaba diciendo, discúlpenme, pero yo soy de Tarso. Tarso era una ciudad que era muy influyente porque había mucha cultura y muchas cosas así. Y les estaba diciendo, ¿saben qué? Soy 100% judío. Yo soy de la Jai. Y ya después siguió, pero criado en esta ciudad y le siguió presumiendo. Instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era su abuelito y Gamaliel había sido uno de los rabinos más reconocidos en su época y el alumno más reconocido de Gamaliel había sido Pablo. Entonces les dijo, soy nieto de Gamaliel y ya todo así como, ¡ah! ¡Wow! Como bien impresionados. Pero supo cómo llegarles. No lo hizo por presunción, lo hizo para ablandar su corazón. Pablo no estaba presumiendo, no era su intención no era su intención el creerse más, era una estrategia para atraer la atención de todos. Entonces vemos cómo él sabía todo y todo esto pasó porque él tenía tiempos de intimidad con Dios. Si él no hubiera sido amigo de Dios, nada de esto hubiera pasado. Entonces ya sigue hablando y dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, les estaba diciendo, soy como ustedes, así que guardan la ley y que cumplen las leyes así tal cual. Y yo creo que Pablo le ganaba a todos en el celo que había tenido antes, porque dice en el 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos a quienes también recibí cartas de los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también los que tuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, les empezó a decir, a ver, cálmense porque si nos ponemos aquí a decir cosas, yo les gano. Y empezó a decir, yo fui peor que ustedes.
Yo maté gente, yo los perseguí, yo los entregaba, hacía que los castigaban a los que los tenían ahí encerrados. Entonces él estaba les estaba demostrando que su celo por la herencia judía era mayor del de todos ellos. Y todo esto fue para dar a conocer su testimonio. Pero si vemos el testimonio nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Está bien padre, la verdad, yo me quedé bien picada. Y ya no voy a alcanzar, ya lo sabía. Pero lo estudié porque me quedé emocionada. Pero ya no alcanzamos porque me va a tardar como media hora más. Y luego ya los vi a unos así. Entonces, vamos a repasar así rapidito para dejarlos con lo más importante. Porque si les hablo del testimonio, se me van a perder y se van a dormir. Entonces, ¿qué sucedió? Había 2 dispensaciones. La de la ley, examen. ¿Cuáles eran? ¿Cuál y cuál? La de la ley y la de la gracia. ¿En cuál vivimos nosotros? En la gracia. ¿Y en qué consiste? Es por la fe y somos salvos por gracia, no por las obras. Y los judíos que estaban en Judea, ¿en cuál dispensación estaban? En la de la ley. ¿Y Pablo? ¡Ay, qué inteligentes! Sí están poniendo atención. ¡Qué felicidad! Espero que no se les olvide. Y bueno, ¿qué pasó con Pablo? Por no cuidar a lo mejor lo que tenía que cuidar. Se lo arrastraron junto con ellos, pero Dios tuvo gracia con él porque todo obra para bien. Todo esto sucedió para que él llegara a la fortaleza delante de todas estas gentes y les diera su testimonio. Ya si se quedaron picados como yo, pues lo estudian ustedes. Es a partir del 22:6. Pero ya lo pueden estudiar, pero también se los van a explicar aquí prontamente. Entonces, vamos a cuidar nuestras vidas para ser como Pablo, para no dejar que lo que otros digan nos arrastre con la corriente, y vamos a cuidar nuestras vidas para no ser como los judíos, que a causa de la excelencia del trabajo de otros estaban criticando o estaban haciendo dudar de la fe a otros. Sí, por envidiosos. Entonces, ¿entendieron? Qué bueno, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque eres un Dios muy bueno, Señor, porque tú eres fiel. Te pedimos que estés con nosotros, que nos enseñes a vivir vidas como lo hizo Pablo, Señor, a tener relaciones contigo que sean íntimas para poder actuar como lo hizo Pablo, para no actuar conforme a emociones, sino actuar conforme a tu voluntad, Señor, porque queremos hacer las cosas para agradarte a ti y no para los hombres, Señor. Gracias por toda la gente entendida que hay en esta iglesia, porque sé que tú vas a seguir hablando a sus corazones y los vas a seguir mostrando quién eres tú, Señor. Yo los bendigo y declaro que van a llegar con bien a sus casas y que toda la palabra que ellos escucharon va a quedar grabada en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bye.